El annus horribilis se ha ido, es parte del pasado y en curso está un 2017 cargado de interrogantes y grandes expectativas. Terminábamos la primera temporada de Mundo al Revés citando un extracto de ese entrañable ensayo de Eduardo Galeano que inspira el nombre de este programa. Ese mundo que Alicia podría apreciar hoy asomándose por la ventana y sin necesidad de atravesar espejos para visitar el país de las maravillas. Al fin del milenio, escribía Galeano, el mundo al revés está a la vista. Es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo a la espalda y la cabeza en los pies. En esta segunda temporada quisiera iniciar rindiéndole un tributo a la esperanza, una invitación al delirio. No nos permitamos renunciar a la idea de que un mundo mejor es posible. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga, así empezamos. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios,
amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra musulmán o islam? ¿Con qué lo asocias? Con este pequeño ejercicio podremos descubrir, al término de este programa, es lo que me propongo, si gozamos de una idea clara sobre lo que significa esta religión o si por el contrario hemos cultivado un prejuicio respecto a un credo muy maltratado mediáticamente y políticamente, consciente o inconscientemente. Después de todo, como dice el periodista argentino Ezequiel Fernández Mores, a propósito de la información, estamos informados de todo, pero no nos enteramos de nada. El día de hoy nuestro invitado es Galeb Musa Hamad, quien nos atiende desde Argentina. Galeb es un reconocido periodista, analista internacional, experto en temas de Medio Oriente y ostenta además la presidencia de la Federación de Entidades Argentino-Árabes de Buenos Aires. Antes del diálogo, una pequeña introducción. El Islam es una religión monoteísta abrámica, cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero. Los eruditos islámicos definen al credo como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. El libro sagrado del Islam es el Corán, dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, el arcángel Gabriel. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes y atestiguan que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. Se estima que hay en la actualidad entre 1.000 y 1.300 millones de musulmanes en el mundo, lo que convierte al Islam en la segunda religión en número de fieles tras el cristianismo. Resulta importante diferenciar entre los términos musulmán y árabe. Musulmán es quien se somete a Dios y cumple con sus leyes y puede ser de cualquier nacionalidad. El árabe se refiere a un idioma y a una etnia específica. No todos los musulmanes son árabes y no todos los árabes son musulmanes. Solo alrededor del 20% de todos los musulmanes vive en el mundo árabe, siendo Indonesia el país con la mayor población islámica. Se calcula que 7 millones de musulmanes viven en Estados Unidos. Su comunidad está compuesta por personas procedentes de una amplia variedad de orígenes étnicos y nacionales. Bajo la ley islámica, la mujer siempre ha tenido el derecho a la propiedad, a recibir educación y tomar parte activa en la vida de su comunidad. Hombres y mujeres se respetan en un nivel de igualdad. Las reglas islámicas respecto a vestir modestamente son iguales para los hombres y para las mujeres.
El Islam enseña también que cristianos, musulmanes y judíos son pueblos del libro, expresión que significa que las tres religiones comparten las mismas creencias básicas articuladas a través de la Biblia, la Torá y el Corán. La diferencia principal entre cristianos y musulmanes radica en que los musulmanes no creen que Jesús era el Hijo de Dios, sino un profeta al que Dios le otorgó poderes especiales para demostrarle a la gente el propio poder de Dios. El Islam tolera otras creencias religiosas y la ley islámica protege el derecho de otras minorías. La ley islámica también permite a los no musulmanes establecer sus propios tribunales, los cuales aplican las leyes familiares concebidas por otras minorías. Fraternidad, igualdad, ayuda mutua y solidaridad. ¿Se les parece a algo? Bueno, son los principios que sostenía la UMA, la comunidad formada por el profeta Mohammed en Medina, con los primeros seguidores del Islam, antes de retornar a la Meca y bueno, desde ahí expandir la última revelación dirigida por Alá o Dios en toda la región, hasta llegar a convertirse actualmente en la segunda religión más practicada en el mundo. Le doy la bienvenida a Galeb Musa, ya lo he presentado, nos acompaña desde Buenos Aires. Galeb, siempre es un placer hablar contigo. Hay un sentimiento anti-islam que se ha colado en los discursos públicos y mediáticos, ¿no? Una creciente islamofobia, acompañada a menudo de arabofobia, ¿no? Que se extiende fundamentalmente por Europa y Estados Unidos. No creo que sea todavía una realidad social absoluta, total, pero sí está lo bastante extendida como para comenzar a preocuparse y sobre todo a cuestionarse sobre el por qué se posicionan este tipo de ideas sobre el Islam. Por supuesto, no pretendo agotar en un programa de 45 minutos todo lo que se puede decir alrededor de este tema. Sería imposible, ¿no? Pero me gustaría contigo, Galeb, que con tu ayuda podamos conocer en líneas generales los principios de esta fe e intentar con eso tumbar la cantidad de prejuicios que giran en torno al mundo musulmán tan estigmatizado el día de hoy. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte, ¿qué es el Islam? Bien, si vamos a hablar de Islam, entonces invoquemos la fórmula que los musulmanes acostumbramos a decir antes de comenzar cada acto en nuestras vidas. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios clemente y misericordiosísimo. Las alabanzas sean para Él y para su profeta Muhammad y su familia purificada. El Islam es un mensaje universal, es un mensaje para toda la humanidad, es un mensaje, el último que ha enviado Dios a la humanidad, confirmador de los mensajes anteriores, de la Torá y el Evangelio, de los tantos otros mensajes que Dios ha enviado al mundo a través de sus profetas, que cuentan en 124.000, según dice el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, pero que Dios no nos ha dado los nombres de todos. Los musulmanes creemos en todos los profetas, desde Adán, que fue el primero, pasando por Noé, por Moisés, por Abraham, por Jesús y por el último, que es Muhammad, mal conocido como Mahoma en Occidente. El Islam básicamente lo que establece es una regla de convivencia entre los seres humanos, más allá de la religión que profesen. Dice un capítulo, un versículo del Corán, dice: oh humanos, os hemos creado de un hombre y una mujer y os hemos dividido en naciones para que os reconozcáis. Ciertamente, el mejor de vosotros es el más piadoso. Fijémonos que el versículo no dice oh musulmanes, no dice oh creyentes, dice oh humanos. Es una cuestión general y habla que el mejor de los humanos no es el musulmán, el cristiano o el judío, sino que es el más piadoso. Ese tipo de versículos los enemigos del Islam no lo toman en cuenta porque no les conviene difundir lo que el Islam pregona respecto de la convivencia entre los seres humanos. El Islam ha sido establecido como enemigo porque se opone a la usura. Y hoy la usura es la moneda corriente o el uso corriente que tienen las sociedades occidentales de hacer dinero.
el Islam se opone a la opresión, y la opresión es el sistema que utiliza Occidente para apoderarse de la riqueza que no tiene o que quiere aumentar. Y ya lo vemos en los países del Medio Oriente, donde han sido invadidos, son matados y son expoliados. La pregunta clave que hay que hacerse es, ¿quiénes están en las puertas de Occidente? ¿Las armas de los musulmanes y de los árabes? ¿O están las armas de los occidentales dentro de los países del Medio Oriente? La lógica indica que los países árabes e islámicos no representan ninguna amenaza para los países de Occidente, sino que es la voracidad de los países de Occidente los que ocasionan este tipo de masacres y genocidios de pueblos enteros que no les han hecho ningún daño. Después tienen todo un entramado de cuestiones muy sucias, de armar grupos que se quieren llamar musulmanes, pero en realidad no lo son, porque grupos como el mal llamado Estado Islámico, Al-Qaeda, el Frente al-Nusra, Ahrar al-Sham, todos los que puedan aparecer, con una sola de sus acciones que conocemos, de esas espantosas acciones que cometen, no tienen absolutamente nada que ver con lo que pregona el Islam, y al cometer lo mínimo que vaya en contra del Islam, dejan de ser musulmanes, si es que realmente lo son. El terrorismo no es religión, como apuntas en tu cuenta de Skype. Otro principio del Corán reza más o menos algo así como: quien mata a un inocente es como si matara a toda la humanidad, ¿no? Y bueno, me gustaría detenerme más adelante en ese punto, en la manipulación maquiavélica de la religión como una amenaza para la paz del mundo y como supuesto detonante de los conflictos que agobian a Medio Oriente. Pero antes de eso, permíteme, Galeb, seguir indagando un poco más en los principios generales del Islam. ¿Cuáles son las obligaciones religiosas de un musulmán? Mira, para ser un buen musulmán tenés que comportarte, esto me lo dijo un religioso, porque nosotros debatimos entre nosotros respecto a cómo debemos ser. Para ser considerado un buen musulmán, tenés que comportarte de la misma manera con tu familia, que con tu vecino, que con el extraño, y mostrar que eres musulmán en todo momento. Musulmán significa estar sometido a la voluntad de Dios. El Islam no es una religión dogmática. Sí tiene una regla de prácticas, unas reglas éticas e incluso cuestiones de derecho civil, comercial, todo incluido en el Corán, que se complementa con la otra fuente que es la tradición y los actos que ha tenido el profeta. Las obligaciones religiosas, podemos hablar de las 5 oraciones diarias, al alba, al mediodía, a la tarde, al ocaso y al anochecer. El ayuno en el mes de Ramadán. Tenemos la obligación de peregrinar al menos una vez en la vida, si nuestros medios económicos y físicos nos lo permiten, a la Meca. Tenemos la obligación de dar caridad, de dar el zakat. Tenemos la obligación de defender nuestra creencia si ésta está en peligro de desaparecer o si corre en peligro nuestras vidas o bienes. Tenemos la obligación de observar si nuestro vecino o nuestro pariente come de noche o le falta comida para poder socorrerlo. Tenemos la obligación de levantarnos contra el opresor, impedir que siga oprimiendo, ayudar al oprimido y ayudar al opresor para que no oprima más. El Islam, que deriva de la raíz Sin, Lam, Mim, SLM, que también conforma la palabra Salam, tiene todo un significado de paz, de regocijo y obviamente de salud. ¿Y qué es la yihad? ¿Qué debemos entender cuando escuchamos hablar de la yihad? La yihad, hay 2 yihad. Está la yihad mayor y la yihad menor. La yihad quiere decir lucha. Okay.
La lucha mayor es la que emprende uno mismo contra su propio ego, contra su alma que incita al mal. Es la represión de los deseos inmoderados, de la envidia, de cometer algún acto de maldad. Y la yihad menor es la lucha en defensa de la fe. Pero esta no puede ser determinada arbitrariamente por ningún musulmán a su antojo, sino que esta llega a través de un consejo de sabios que determinan las condiciones para establecer una yihad. Por lo pronto, hasta ahora, desde que yo tengo vida, eso no ha sucedido nunca. Y todos los que hablan de los yihadistas están utilizando muy mal el término, porque lo quieren asemejar a guerra santa. Y la guerra santa no es un concepto islámico, es un concepto cristiano que fue concebido en el Medioevo. Y precisamente por eso te preguntaba, ¿no? Porque mucho se escucha ahora hablar con ligereza de los yihadistas, de la guerra santa. Y bueno, se asocian estos conceptos con la violencia, ¿no? Y particularmente con la guerra. No es exactamente eso lo que significan. No, es lucha. Y principalmente, como te dije, es la lucha contra el ego, contra uno mismo y sus deseos inmoderados y la tendencia a cometer maldades. ¿Cómo se organizan las sociedades en el mundo islámico, Galeb? Las sociedades en el mundo islámico tienen un mix muchas veces. Depende del país donde se viva, porque cada uno tiene, luego de las invasiones y las colonizaciones de principios del siglo XX o antes también, les han impregnado también la propia cultura de los invasores. Si un país es islámico, la democracia no es necesaria, porque la democracia la establece el Islam por sí mismo. Tiene un sistema, por ejemplo, de distribución de la riqueza que no lo tiene ningún país en el mundo. Por ejemplo, se llama Hums, el quinto. Vos tomás de un año, una fecha de un año, hasta la misma fecha del año siguiente, quitándole todos tus gastos para tu casa, para vivir, para comer, para vestirte, para irte de vacaciones, para los regalos que te haber hecho, para todo lo que hayas necesitado. Y ahí lo que te sobra, el 20% se da en pago de impuestos del quinto. Si sales empatado, no das nada. Y si sales perdiendo, recibes. Es un sistema totalmente justo. Y que tiene que ver también con el autocontrol, porque es una cuestión de conciencia propia, porque nadie te controla. Vos mismo te controlás si has ganado plata y si tienes que pagar el impuesto. Es curioso, ¿no? Algunas de las cosas que mencionas me suenan mucho a lo que conozco como justicia social. Es la justicia social pura, porque ahí pagan a los que les sobra. Ni siquiera podemos decir que paga el que más tiene, sino al que le ha sobrado. Quizás alguien vive de manera modesta, pero le ha sobrado dinero y tiene que pagar el impuesto. Las sociedades se organizan a través de las oraciones, aunque no lo quieras creer. Por ejemplo, tenemos tal reunión, ¿a qué hora? Y la podemos hacer a las 2 después de la oración del mediodía, o a las 7 después de la oración del ocaso. Y las oraciones van marcando tus tiempos. Las sociedades se organizan de manera muy natural. Mira, yo te comenté que estuve en Irak hace poco tiempo atrás. Llegué a Irak el 19 de noviembre pasado para lo que es la conmemoración del Arbaín, que son los 40 días luego del martirio del nieto del profeta Muhammad en Karbala. Tú lo único que necesitas para cumplir con eso es el pasaje para llegar. O no, o quizás puedas llegar, si estás en la región, haciendo dedo o que te lleven. Pero la cuestión es llegar. Luego allí se hace una peregrinación de 80 kilómetros desde la ciudad de Nayaf, donde está el santuario del padre del imam al-Hussein, el imam Ali,
Y durante todo el camino tú tienes asistencia médica, comida, bebida, lugar para dormir, gente que masajea tus pies, gente que te invita a comer a su casa, a dormir en su casa, todo eso gratuitamente. Y no solo eso, sino en la ciudad de Karbala también tienes comida, lugar para dormir, asistencia médica y todo lo que tú necesites sin pagar un centavo. Hemos sido testigos de que ese pueblo castigado por la invasión, por la pobreza, por el expolio, trabaja todo el año para esta fecha para poder ser sirvientes de los visitantes del Imam al-Hussein. Algo que yo nunca he visto en mi vida y he visitado bastantes lugares. 27 millones de personas han peregrinado este año a Karbala y ningún incidente. Galeb, manejas un blog muy interesante que tiene por nombre Islam y Política, ¿no? Y bueno, parafraseando un poco la introducción, sostienes que se trata de un espacio donde se puede entender el Islam y la política, dos elementos que no subsisten uno sin el otro. En pocas palabras, no hay Islam sin política, ni política sin Islam. Explícanos un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la relación que encuentras entre el Islam y la política? Es muy simple, Abraham. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora en esta charla y en esta entrevista? Estamos haciendo política. ¿Por qué? Porque la política es la práctica cotidiana de todos nuestros actos. Que la palabra política haya sido bastardeada por la acción de los políticos, entre comillas, es otra historia. Pero el Islam y la política van de mano, porque el Islam es una forma de vida más que una religión. Y tú adoptas políticas en tu forma de vida. Aparte, establece reglas, como dije, por ejemplo, para un Estado islámico. Y un Estado, cualquiera sea su naturaleza, establece políticas para sus ciudadanos, para sus territorios, para la forma de vida de su gente. Ahora, otro tema que no siempre está muy bien contextualizado en Occidente es la forma como se distinguen las comunidades musulmanas, ¿no? Y me refiero a las corrientes que tiene el Islam, no sé si es la forma adecuada de decirlo. Se habla de los sunitas o los suníes, los chiitas, los sufíes, en fin. ¿Cuáles son las particularidades que se presentan entre estas corrientes? ¿En qué se diferencian? En principio hay que decir que tanto los hermanos sunitas como los hermanos chiitas tienen las mismas bases. Un Dios uno y único, un mismo libro, el Corán, y un mismo profeta. Eso es lo más importante. Luego las diferencias están establecidas por cuestiones jurídicas, interpretaciones de la ley. Entonces, ahí sí se establecen algunas diferencias. En el origen de lo que se ha establecido, la diferencia entre sunitas y chiitas, que yo no la denominaría de esa manera porque esto se remonta al fallecimiento del profeta. En aquel momento lo que se llama la corriente sunita no existía. Existió luego de bastante tiempo y a partir de la escuela instaurada por el sexto sucesor del profeta, el imam Jafar al-Sadiq, de donde derivan las 4 escuelas sunitas. Yo diría que esto se resume en una cuestión de jurisprudencia, del esfuerzo que hacen sabios de una corriente de pensamiento y otra para interpretar mejor las palabras del Corán y la tradición del profeta. Esto es todo. Los demás son corrientes desviadas. El wahabismo, el takfirismo, son corrientes fanáticas, que son literalistas, que quieren volver o retrotraer al Islam a la época del profeta. Y yo creo que si el profeta viviese en este tiempo, no viajaría en camello, viajaría en avión. ¿Y qué tanto asidero tienen aquellas matrices de opinión, sobre todo las que permean en Occidente, ¿no? En el imaginario de Occidente, que sostienen que lo que hay en Medio Oriente es una disputa entre religiones, ¿no? Que dentro del mundo musulmán los sunitas y los chiitas no se llevan, que no es posible una conciliación, que es impensada una convivencia, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto, Galeb? ¿De dónde nace esta idea? Nace desde el interés de querer dividir al Islam
algo que nunca han podido hacer, pero sin embargo esto tiene más que ver con el poder de dominación que con una cuestión religiosa en sí misma. Las sociedades musulmanas, tanto chiitas como sunitas, viven en total armonía. No digo que no haya diferencias, hay diferencias, por supuesto que hay, y hay discusiones, pero se pueden ver, y hay innumerables testimonios que se pueden encontrar en internet, de sabios debatiendo y de compartir también actos religiosos. Por lo tanto, eso da por tierra lo que sucede en Medio Oriente es una cuestión de índole religiosa. Lo que hay es una cuestión de poder. Y Arabia Saudita encabeza esa discordia, esa promoción de lo que en árabe se llama fitna o discordia, porque la monarquía no existe en Islam. El único monarca es Dios. Entonces, obviamente, esta tribu beduina, colocada por el Imperio Británico, ve peligrar su reinado y tiene a su población aplastada, oprimida, y expande esta opresión por el resto del Medio Oriente por una cuestión simple de conservar el poder y el dinero. Hay también testimonios que evidencian el comportamiento de la familia real saudí en sus palacios de Marbella y en el resto del mundo. Por otro lado, yo nunca vi un país con apellido. Galeb, es evidente que en la desestabilización de Medio Oriente subyacen una serie de elementos, de intereses geopolíticos o geoeconómicos, para ser más precisos, ¿no? Y claro, la religión siempre ha sido usada, no desde ahora, desde siempre, como una cortina de humo para tapar los verdaderos intereses del poder. Depende. ¿Cuál es tu lectura en general, Galeb, de lo que se pretende hacer en Medio Oriente, ¿no? En esta región, la más conflictiva del mundo? Abraham, primero, está muy difundido aquello de que la religión es el opio de los pueblos. Y yo digo que eso es una falacia. Jesús difundió su mensaje y no fue ningún opio para los pueblos. Fue una revolución para los pueblos. Moisés difundió su mensaje y liberó a su pueblo. Fue revolucionario también. Todos los profetas fueron revolucionarios. El Islam fue revolucionario, sacó de la ignorancia a los pueblos árabes primero y a los pueblos de la región circundante también. Y como si fuese poco, un descendiente del profeta Muhammad también hizo una revolución histórica en la República Islámica de Irán, que terminó con un gobierno, un reinado cruel como era el de Shah de Persia, sometido a los deseos e intereses de las potencias hegemónicas, en este caso Estados Unidos, y primero fue Pakistán. Lo que sucede en Medio Oriente no es otra lucha, no es otra cosa que una voracidad con el control geoestratégico de la zona. Tenga que ver con el paso de gasoductos, de oleoductos, como de controlar la avanzada o la posible avanzada de Rusia y China hacia Occidente. No se trata de otra cosa. Y obviamente esto incluye muerte, esto incluye asesinatos, incluye genocidios, incluye terrorismo e incluye el robo y el expolio de cada nación por la que pasan los invasores. ¿Y qué es el Estado Islámico en este contexto? ¿Acaso una herramienta de Occidente para conseguir esta suerte de balcanización en la región? Por supuesto, este grupo terrorista, estos salvajes, ahí está la declaración de Hillary Clinton, fueron creados por Estados Unidos, clarísimo, al igual que no se puede refutar, eso está confesado. Incluso hay videos, reuniones del senador McCain con los líderes del mal llamado Estado Islámico. Kerry hace poco también lo dijo, ¿no? Hace muy poco reconocía que el Estado Islámico fue usado por Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Al-Assad. Y bueno, entonces, más prueba que esa no se puede tener. Se ponen un nombre como Estado Islámico para confundir a la gente. De islámico no tienen nada de musulmanes. No hacen una sola acción que tenga que ver con lo que pregona el Corán y el ejemplo del profeta.
son meros mercenarios que cobran 200, 300 dólares por día los mercenarios comunes, los que van al frente, y más plata cobran aún los líderes, que sirven de instrumento para desestabilizar el Medio Oriente, para crear problemas internos, y se llevaron la gran sorpresa en Siria. En Siria no creyeron que iban a resistir y que incluso Siria iba a ganar esta guerra. Entonces hoy los Estados Unidos no saben cómo ocultar su vergüenza, pero son incluso tan desvergonzados que quieren seguir adelante con sus planes de invasión y quieren presionar a Rusia mediante sanciones y quieren seguir presionando y negociando, entre comillas, en una mesa de negociaciones donde excluyen a los principales interesados, en este caso la República Árabe Siria, y luego los países vecinos, ¿no? Como la República Islámica de Irán, como la resistencia islámica de Hezbollah, que también ha participado activamente en la lucha contra el terrorismo. Hezbollah ha participado activamente en la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, no es una organización terrorista. Y eso está muy a las claras. Ahora, lamentablemente, la realidad es que esta ola, ¿no? Producto de esta ola de desinformación sobre los fundamentos del Islam, se asocia por estos días a los refugiados de origen árabe o a los migrantes que están acercándose a Europa huyendo de la guerra como potenciales terroristas, ¿no? ¿Cuánto nivel de ignorancia, ¿no? O cuánta mala fe? Hablemos de ese impacto, Galeb, que ha sufrido la religión, ¿no? Los estigmas empleados inclusive en discursos políticos y que no contribuyen más que en fomentar la intolerancia religiosa. Los más perjudicados por el terrorismo fuimos los musulmanes, porque a estos terroristas no les importó quién se hallaba en su camino. Los degollaban, los ejecutaban como si fuesen carneros y han matado una cantidad de musulmanes terrible, tanto en Siria como en Irak. Han matado cristianos, pero más han matado musulmanes. No se trata de una cuestión de cantidad, se trata de una cuestión de evidenciar que esta gente no es musulmana, no tiene nada que ver con el Islam. Y claro que ha perjudicado el Islam, porque, como hablábamos fuera de la entrevista, los pueblos cada vez son más ignorantes y cada vez son más cooptados por la prensa hegemónica, que difunde lo que los intereses de las potencias les dicen que tienen que difundir, porque son socios en estas cuestiones. Ya la prensa independiente, lamentablemente, cada vez es menos, y solamente se halla en aquellos medios alternativos o en aquellos países que todavía pugnan por ser independientes, pero sin embargo están bajo la sombra de las garras de estas mismas potencias que actúan no solo en Medio Oriente, sino que ahora están actuando en Latinoamérica. El mejor ejemplo de eso lo podemos ver hoy, lamentablemente, en mi país, la Argentina. No, y en el tema de medios de comunicación es realmente penoso apreciar no solo la falta de ética, ¿no?, para tratar estos temas, sino además la ausencia de un mínimo ejercicio de equidad. Hablemos en esos términos, por lo menos, la equidad, el equilibrio en la información. El espacio o la cabida que se le da a las muertes por terrorismo dependerá de la ubicación geográfica de los desaparecidos, ¿no? Las muertes que se suscitan en Europa, tan lamentables como condenables, como las de cualquier otro lugar, son siempre más importantes que las que se registran en los países árabes, donde el terror es cotidiano, pero no lo suficientemente grave como para ocupar las grandes portadas de los diarios occidentales. Hablemos de esa doble moral, Galeb. ¿Por qué valen más las vidas de los franceses, de los belgas o de los alemanes que la de los viandantes árabes? Esa es una regla que han establecido. Hace unos días atrás hubo una operación en Jerusalén contra soldados israelíes. Salió en la tapa de todos los periódicos y en la televisión. Ahora digo, los palestinos que el ejército israelí mata a diario, las casas que demuelen a diario, las tierras que ocupan a diario, ¿no hay noticia? Es una lógica perversa. Yo diría que no se trata de una cuestión de equidad, sino
que los medios Humanidad. mienten, desinforman, y se trata de una cuestión de intereses. A veces hay que tener la osadía de decirlo en la cara, porque si no, no lo podemos entender. Ya no hay más lugar para ser, de alguna manera, si se quiere, ¿no?, éticos con nuestros colegas, cuando nuestros colegas no son éticos con su función, con su profesión. Vamos terminando, Galep. ¿Qué escenario vislumbras, ¿no?, cuando tenemos a un Donald Trump, flamante presidente de Estados Unidos, con un discurso antimusulmán? Cuando apreciamos, por otro lado, en Europa, un auge de corrientes antimigrantes, xenófobas, llenas de odio contra el Islam. ¿Qué tan difícil es, qué tan difícil resulta ser musulmán en el mundo de hoy? ¿Cómo ves el panorama, Galep? El panorama en Occidente obviamente va a ser mucho más oscuro para los musulmanes. Van a sufrir persecuciones, van a estar bajo el ojo del gran hermano. Eso va a pasar no solo en Norteamérica, va a pasar en toda América, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile. En Medio Oriente la cuestión va a ser distinta, la cuestión va a cambiar. La cuestión es que ha empezado una época de victorias y la época de las derrotas ya terminó. Siria, junto con la República Islámica de Irán, junto con la resistencia libanesa de Hezbollah, que son los que forman el eje antiimperialista en la región, han establecido victorias muy importantes. No incluyo a Rusia, porque Rusia tiene intereses muy particulares al respecto y no forma parte del eje de la resistencia. Es una alianza coyuntural la que tiene Rusia en estos momentos. Pero va a haber muchos cambios en Medio Oriente. Probablemente lo haya en el Golfo Pérsico, en los países del Golfo, en las monarquías, donde ya están sufriendo en sus economías y donde están, obviamente, evidenciando levantamientos de sus poblaciones. En Medio Oriente la cuestión va a ser esa. En Latinoamérica la cuestión va a estar un poquito, Latinoamérica y en toda América, va a estar un poquito más complicada para los musulmanes, pero como decimos habitualmente, nosotros nos encomendamos a Dios. Finalmente, Galep, me gustaría tocar un último tema que me parece importante también. Mucho se ha cuestionado sobre el papel de la mujer dentro de las sociedades musulmanas. El uso del velo o la burka es sumamente criticado también en Occidente. Es una cuestión de enfoques, finalmente, ¿no? ¿Por qué creer que la vestimenta occidental representa el bien y la musulmana el mal, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la mujer musulmana? Depende de qué lado te sitúes, de qué óptica lo veas. La burka, en primer lugar, quiero aclarar que no está dentro de los cánones islámicos. La obligación de la mujer de cubrirse está en el Corán, y lo dice claramente, dejando libre el óvalo de la cara, cubriendo sus adornos, ¿no? Habla un poco del cuerpo de la mujer, hasta las muñecas y hasta los tobillos. En realidad la mujer musulmana, en la mayoría de los países islámicos, es la que manda, es la que ordena, es la que protege y es la que custodia y es la base de la sociedad. No voy a decir que no hay países que se denominan islámicos y que oprimen a la mujer. Arabia Saudita es uno de ellos. Afganistán, bajo la égida de los talibanes, es otro. Pero me gustaría que vean con sus propios ojos, que puedan viajar y que puedan comprobar lo que significa la mujer dentro de la sociedad islámica. Y van a ver que son mucho más libres que las mujeres que prostituyen en Occidente, que las desnudan, que las tratan como objetos y no como personas. Yo no sé si es más feliz una mujer que es cosificada en Occidente o una mujer con velo es valorada por sus cualidades y no por lo que pueda mostrar. Y cuando hablamos de violencia contra la mujer, la realidad es que existen casos entre los cristianos,
los judíos, hindúes e incluso entre los ateos, ¿no? ¿Es posible un mundo donde convivan todas las religiones y no haya guerras? ¿De qué depende, Galep? Depende de que se acaben las ansias hegemónicas de cualquiera que pretenda dominar al otro. Nada más, las religiones no tienen problemas entre ellos. Todos tenemos un mismo Dios, al menos las grandes religiones monoteístas. Nos podemos poner de acuerdo. El problema es cuando se mete la cuestión de la dominación sobre él. No hay problema entre las religiones. Los problemas son cuando se atacan a los pueblos para robarles, para invadirlos, para dominarlos. Galep Musa, como siempre un placer conversar contigo. Ha sido un gran privilegio. Tu mensaje para la audiencia de la televisión pública y bueno, para los televidentes de Mundo al Revés. Que los ecuatorianos estén atentos, que sigan sosteniendo esta política que se ha establecido en Ecuador, que Ecuador es una esperanza para Latinoamérica para seguir intentando el camino de construir la patria grande, junto con Nicaragua, junto con Venezuela. En Argentina y en Brasil hemos perdido, lamentablemente, una batalla, no la guerra, hemos perdido una batalla. Vamos a seguir luchando para reconquistar mediante el camino democrático, el camino hacia la patria grande. No discriminen, tenemos experiencia nosotros argentinos en discriminar, no todos obviamente, pero sí se ve bastante xenofobia que va creciendo en todos los países del mundo. Les deseo lo mejor a Ecuador. Los considero hermanos y los considero, como ya dije antes, una esperanza para todo Latinoamérica. Un gran abrazo, Galep. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, hermano Abraham. Estamos en contacto y estoy a tu disposición para cuando lo desee. La islamofobia es un virus que se está propagando por el mundo y para el cual hay un antídoto: la responsabilidad en la información. Elegir estar bien informados es una tarea que depende exclusivamente de nosotros. Abramos los ojos. No permitamos que los prejuicios se conviertan en falso conocimiento. Espero que el programa haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro será aquí, por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta la próxima.